Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy es un gusto para mí poder compartir con ustedes este nuevo mensaje de domingo, donde pues hablaremos un poquito acerca del mensaje de Jesús referente a pues sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Como tema principal, el título de esta enseñanza es Jesús, nuestra esperanza. Y pues quiero empezar primero dándole gracias a Dios que nos permite estar aquí el día de hoy, poder compartir su palabra y que nos enseñe, que nos instruya a través del mensaje sobre lo que nos quiere demostrar el día de hoy y edificarnos por medio de pues este mensaje. Señor, te damos gracias que hoy nos permites volver a reunirnos aquí contigo, Señor, aunque sea a través de las redes sociales, aunque sea en una reunión presencial, Señor. Lo más importante es que podamos aprender de ti, Señor, y recibir aquello que tú nos quieres mostrar, Señor. Es por eso que hoy te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos concedas esa sabiduría para reconocer lo que nos quieres hablar, Señor, y que más que reconocer lo que nos quieres hablar, que podamos poder aplicarlo en nuestra vida, Señor, poder recibirte, Señor, como tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero empezar este mensaje. Les solicitaría que abrieran sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 14, versículo 6. Este es el versículo sobre el cual vamos a tratar este mensaje. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y pues quiero empezar este mensaje introduciéndolos a este sentimiento en el cual alguna vez hemos salido de casa y cuando nos vamos de casa tenemos ese sentimiento de extrañar el volver a estar en casa, ¿no? Saber que aun cuando vivimos ahí en casa de nuestros padres o cuando, pues sí, no hemos salido, no hemos abandonado nuestro hogar, que tendemos a, pues a salir a alguna vacación o de repente que simplemente nos mudamos por algún motivo y tenemos ese sentimiento de extrañar nuestra casa, es como una como un cansancio que no se quita aunque nos quedemos dormidos, ¿no? Es como un hambre que no se sacía aun cuando comemos. Y este sentimiento de no estar en casa, pues va a ser como, tiende a ser como este vacío que no se llena aunque cumplamos ciertas metas, ¿no? Y es porque la gente de hoy en día que se ha alejado de Dios es algo similar a cuando abandonas tu hogar. ¿Por qué es importante reconocer si estamos cerca o estamos lejos de Dios? Porque Dios nos va marcando en nuestra vida, nuestras acciones, nuestros resultados, en nuestra bendición también, qué tanto estamos confiados en Dios. Y lo digo en general para las personas que pues llegan y que vienen a la iglesia o gente que no quiere saber nada de Dios, gente que ya la palabra pues no le mueve nada. Estas son situaciones que pues me han puesto a pensar y a reflexionar sobre esta gente que luego tiende a sentir esta nostalgia de volver al camino, de volver a Dios, de volver a, pues sí, a retomar su relación con Dios. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues Jesús en ese momento les estaba compartiendo a la gente que lo escuchaba que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, entender que si nosotros no recibimos a Jesús, no vamos a poder alcanzar a Dios. Si nosotros no reconocemos a Jesús como el camino y la verdad y la vida, nosotros no vamos a poder tener ese sentimiento de llenura en nuestro corazón, en nuestro ser en general. Y esto es porque, pues pensemos en un hijo que se va de casa de sus padres y que de principio su mente está dispersa y distraída, pensando en que todo lo que tienen que solventar, en los lugares que pueden visitar, la hora en la que se pueden dormir, sabiendo que es, suponiendo que es un adolescente en su mero apogeo de la adolescencia, donde tus padres te imponen tantas reglas y te imponen tantas obligaciones y responsabilidades que cuando se va el hijo, pues tiende a romper estas obligaciones y responsabilidades y conforme va creciendo las vuelve a retomar. Pero en este sentido, lo que les quiero compartir o lo que quiero hablar es que aun cuando este hijo se vuelve irresponsable y se va de casa y consigue otro lugar o consigue otra vivienda o tiende a tener estas distracciones que son momentáneas,
llega un momento en el que la nostalgia llega a su mente y recuerda a sus padres y recuerda que pues no trabajaba, recuerda que para poder ganar dinero solo se lo pedía a su papá, que todo lo cubrían sus padres, ¿no? Entonces, ese sentimiento de pertenencia a nuestro hogar es algo que todo el ser humano tiene, que todo el ser humano compartimos, vaya, porque pues desde pequeños nos anclamos hacia un espacio en el cual pues nuestros padres nos instruyen, nos inculcan valores, nos alimentan, nos sostienen financieramente, en la salud también, que si te enfermas te llevan al doctor, te dan medicina. Lo mismo pasa con cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Si nosotros estamos con Dios, Dios nos solventa de bendición, nos da trabajo, nos da salud, nos da nuestra familia, nos da este gozo, nos da esta llenura en nuestro corazón. Y cuando nosotros nos vamos, cuando uno dice, no, ¿sabes qué? Ya me cansé de ir a la reunión, ¿sabes qué? Ya me cansé de estar leyendo mi Biblia, ya me cansé de orar. Entonces tenemos ese sentimiento en el cual nuestra conciencia nos va marcando qué sí está bien y qué no está tan bien de lo que estamos haciendo. Entonces, como este adolescente que te platico que sale de su casa, así somos nosotros cuando nos alejamos de Dios. Y llega un punto en el que Dios pues no nos tenemos esta voz, vaya, que nos dice, vuelve a tu hogar, vuelve a donde perteneces, y no es una voz que nos acusa, sino que es una voz que nos llama, nos dice, regresa, quiero que estés aquí, quiero tu bien. Y es que pensemos cuál de nuestros padres no, al nosotros abandonar nuestra casa, no estarían preocupados por nosotros. Hijo, ya comiste, hijo, tienes que vestir, hijo, eh, tienes salud, hijo, ¿cómo estás? Hija, ten cuidado cuando salgas de casa, hija, abrígate, hija, ¿cómo estás de despensa? O sea, todo este tipo de cosas son las que nos lleva a reflexionar sobre esta voz que nos dice a nosotros, regresa, hay que regresar a nuestro hogar. Y entonces, pues la Biblia misma nos va instruyendo pues sobre todo esto, ¿no? La Biblia al final, si lo quisiéramos poner en palabras grandes, es la historia de un padre que busca a sus hijos, que en este caso somos nosotros, y para ello quiero que leamos o que entendamos un poquito más esto. Isaías 59:2 nos dice, Isaías capítulo 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En este sentido, vemos en el libro de Isaías cómo nos va marcando qué fue lo que nos alejó de nuestro hogar, que es Dios, ¿no? En este caso nos dice que son nuestras iniquidades que han generado una división de nosotros para con Dios. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que a veces uno tiende a tener estos tropiezos o estos resbalones en el cual ya pequé, ya mentí, ya me emborraché, ya vi contenido de adulto que no debería. Y entonces nuestra mente se va haciendo como se va cauterizando en el sentido de decir, no, pues ya el lunes regreso a ser cristiano. No, ya es que Dios me ama aun cuando yo me equivoco. A ver, pensémoslo así. Tu padre te encuentra robando, te va a corregir y te va a decir, hijo, no, eso no está bien. Eh, pero a la semana vuelves a robar, entonces te va a decir, hijo, quedamos que esto no estaba bien, no lo tienes que hacer. Y tú sigues y sigues inquiriendo en esta parte, vas a generar una división entre tú y tu padre. Lo mismo pasa para con Dios. Cuando nosotros pecamos, generamos una división en la cual ya se siente hasta que Dios no nos escucha, se siente que Dios se aleja de nosotros. Eso es lo que piensa el ser humano, que Dios se va alejando, pero la realidad es que no, sino que nosotros cortamos esa relación con Dios teniendo como un sentimiento interior que no expresamos, porque sé que no es así, de decir, no quiero saber nada de ti, Dios, sino que nosotros por medio de nuestras acciones lo hacemos y es bien difícil de aceptar, pero una vez que lo aceptamos, que decimos, pequé, Dios, ayúdame, entonces Dios nos llama a que podamos volver a Él. Y esto es un sentimiento en el cual nosotros pues podemos atender, tenemos la opción de atenderlo y decir, quiero volver a la casa de Dios, quiero volver a mi casa,
quiero volver a recibir palabra de Dios, quiero volver a atender qué me quiere decir Dios, qué propósito tiene para conmigo. Sin embargo, si uno no atiende este llamado, pues Dios no nos va a obligar y no nos va a decir, oye, tu deber es estar aquí en la casa. Así como tu padre cuando te sales de casa, no te dicen, vuelve a esta hora y si no vuelves te traigo yo de los cabellos o te obligan a permanecer en casa. Así pasa con Dios. Dios no nos obliga a volver a casa, pero nos dice, te llamo a ti para que tú vengas y estés aquí porque Dios sigue siendo nuestro Padre que nos cuida. Y qué padre que ama a sus hijos, pues no da todo por ellos, todo por tenerlos bien. Entonces, para ejemplificar un poquito esto, quisiera que habláramos sobre la parábola del hijo pródigo. La podemos encontrar en Lucas capítulo 15, versículo, vamos a leer primero del 11 al 16 y luego continuamos. Dice Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 16. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí podemos ver la historia de 2 hijos y un padre, en el cual el menor, pues, en su entendimiento de ese momento, en su inmadurez, en su ignorancia de saber lo que podía pasar, le dice al padre, ¿sabes qué? Dámelo todo, dame todo lo que me corresponde de mi heredad. Y juntándolo, lo agarra y se va y empieza a vivir perdidamente. ¿Quiénes de nosotros no en algún momento dijimos, en algún momento de nuestras vidas dijimos, pues tengo dinero, me voy de fiesta, me emborracho, o, y no necesariamente con el dinero o con los bienes materiales, sino también a veces mintiendo, a veces pues llenándonos de impurezas nuestro cuerpo, sustancias que no nos hacen bien. Es algo similar a esto y no porque sea relativamente con algo material, sino que, o que haga relación a algo material, sino que aquí el hijo nos ejemplifica a Jesús por medio de la parábola que tomó todos sus bienes y los desperdició viviendo pues mal, vivía perdidamente, nos dice esta parábola, ¿no? Entonces, este hijo tenía esa espinita de libertad, de decir, aquí en casa de mi padre, pues no voy a poder hacer lo que yo quiero. Obviamente, si le pedía dinero a su padre para vivir perdidamente, el padre pues le iba a decir que no, porque el padre lo estaba cuidando, era su responsabilidad de él. Entonces, él dice, ¿sabes qué? Tomo mis cosas, me voy y vivo perdidamente. Pero pensémoslo así, este hijo no perdió solamente lo material, sino que cuando estaba ya sin nada, cuando se quedó sin nada, que tuvo que acercarse a un ciudadano de aquella provincia para pedirle trabajo, se dio cuenta de que estaba solo, de que realmente ya pues era él contra el mundo y no él, su padre, su casa contra los demás, sino que ya estaba solo. Entonces, el quedarnos solos, alejándonos de Dios, es el resultado de nuestra decisión. El decir, ¿sabes qué? Yo quiero salir y quiero dedicarme a, no sé, a vivir mi vida sin pensar en el prójimo, sin pensar en lo que Dios me ha enseñado. Al final, pues donde no vemos el respaldo de Dios es que no está Dios. Y a veces podemos pensar, es que ¿sabes qué? Voy a ir y voy a hacer y voy a deshacer y al final voy a volver para con Dios. Pero no es así, no necesariamente es así, sino que Dios conoce la intención del corazón. Y entonces cuando tú te vas y te alejas del camino del bien, del camino de Dios, para después volver, Dios ya sabe que lo estás haciendo así y no es un juego. Aun cuando el Padre nos recibe porque nos tiene ese amor, tenemos nosotros que ser conscientes de si ya conocemos a Dios, perdón, si ya conocemos a Dios y entender que el alejarnos de Él es asegurar nuestra soledad no solamente en el mundo,
es pensar qué va a pasar después de que mi cuerpo perezca, a dónde voy a ir, y es algo en lo que no nos ponemos a pensar. Hoy en día los que vivimos en la ciudad de León, Guanajuato, nos damos cuenta de cómo la violencia, asesinatos a mano armada, robo, accidentes incluso, le arrebatan la vida a muchas personas diario. O sea, ya no hablamos de asesinatos semanales, mensuales, ya hablamos de diarios. Y entonces, ¿qué nos asegura que el día de mañana no nos toca a nosotros? ¿Y qué te gustaría saber? ¿Cómo te gustaría terminar? Si eres víctima de la violencia que nos atiende el día de hoy en nuestro país, ¿no te gusta? Perdón. ¿No te gustaría estar bien para con Dios? ¿No te gustaría tener la certeza de que Dios te escuche y de que estás bien con Dios, sabiendo que no siempre tenemos el tiempo de arrepentirnos? Entonces, alejarnos de Dios por vivir nuestra vida en el momento nos promete libertad, diversión, satisfacción momentánea, pero cuando termina esa satisfacción momentánea, nos reconocemos como humanos faltos. Y si nos reconocemos como humanos faltos, sabemos que necesitamos de Dios. Y si nosotros creemos que nuestra, pues, ¿cómo llamarle? En nuestra idea equivocada de no necesitar de Dios, vamos a poder, pues déjame te digo que no, que a veces uno dice, sí, pues yo no creo en Dios y lo que sea, y tiene buen trabajo y le va bien con su dinero, le va bien con sus bienes, le va bien con lo que pareciera que para nosotros es una vida exitosa, realmente es una vida que está vacía, y que esta vida que está vacía, pues no la va a llevar a ningún bien al final. Al final todos tenemos asegurado algo, y es que vamos a morir, y el sentido de saber qué es lo que va a pasar después de la muerte es lo que tenemos que preocuparnos el día de hoy, y no necesariamente preocuparnos porque todo el mundo esté mal, sino ocuparnos de nuestra vida para con Dios y saber que cuando termina esta montaña rusa en la cual nosotros nos despegamos de Dios y decimos sí a los excesos, sí a vivir una vida desenfrenada, sí a hacer todo lo que yo quiera cuando yo quiera y como yo pueda, y de repente cuando bajamos de esta montaña rusa nos pega, y nos pega al doble. Perdemos amores, perdemos familias, perdemos bienes, perdemos tantas cosas, que nos encontramos como este joven que al final se quedó solo, que quería llenar su vientre de algarrobas de los cerdos. O sea, ya había perdido hasta la dignidad. Y entonces, pues pensamos, nosotros hoy estamos como aquellos hermanos que podemos pedir la heredad de nuestro Padre para irnos, o estamos ya lejos de Dios, o estamos ya lejos de nuestro Padre, ya lejos de nuestra casa. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos les decía sobre esta montaña rusa de sentimientos en los cuales vivimos con desenfreno, y luego caemos en la parte más baja de la montaña donde nos sentimos solos, Dios nos llama a volver y nos dice, yo quiero que estés aquí. Y Dios, si lo reconocemos como nuestro Padre, ¿qué padre quiere ver mal a su hijo? ¿Ustedes creen que el padre de aquel joven que tenía hambre y que estaba apacentando cerdos, no daría todo por darle de comer a su hijo, aún sabiendo que tomó todos los bienes que tenía o que le correspondían y los gastó viviendo perdidamente? Pues claro que el padre quisiera cuidar a su hijo. Entonces, este mensaje aplica para, pues para ti que te alejaste de Dios, o tú que apenas estás reconociendo a Dios en tu vida, a entender lo que Dios hizo por ti y por mí. Aplica para aquellas personas que viven ya sin una esperanza, que creen que habiendo salido del camino no hay para ellos salvación, o no hay para ellos el volver a casa de Dios, porque se sienten como este joven que decía, he pecado contra el cielo y contra ti, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, pues si tú el día de hoy te sientes como aquella persona que no tiene esperanza, como aquel hijo que tiene esta hambre en su vientre, y que es una necesidad a lo mejor física, pero en nuestro caso es una necesidad espiritual, entonces hoy es el momento de volver. ¿Y cómo puedes volver a los brazos de Dios? ¿Cómo puedes reconocerlo? Pues hoy
Dios nos muestra cómo hacemos para volver a Él. Y para esto es necesario que entendamos pues el papel que juega Jesús en esta parte, ¿no? Dios lo envió para que todo aquel que le reciba a Dios en su vida, justo como vemos en el versículo por el cual empezamos, ¿no? Que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí Jesús nos enfatiza tres verdades. La verdad número uno es que Jesús es el camino. Nos demuestra cómo con su ejemplo podemos llegar al camino de la verdad por medio de su persona, no como una filosofía, sino con rendición. Al final el que crea estar bien, el que crea ser justo, el que crea tener como que todo bajo control, pues vea que no vaya a caer, justo como dice la palabra, ¿no? Y esto porque es importante porque Dios ya nos dio el ejemplo, ya nos dijo, esta es la manera. Yo no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla y nos demostró cómo una persona puede atender lo que dicen las escrituras al pie de la letra, enseñando incluso a los fariseos, que pensemos en los fariseos como estas personas que son lectoras, eran como hoy en día serían estas personas que leen las escrituras y están en estos puestos importantes religiosos, ¿no? Los fariseos eran así, eran personas que enfocaban su vida a Dios, pero que realmente oprimían a la gente diciendo, no, 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 esto que haces no agrada a Dios, y aun cuando la gente entregaba su corazón y todo, los cargaban de impuestos para el templo. Y créeme que Jesús hoy en día nos viene a mostrar cómo pues realmente lo único que se necesita es amar a Dios por sobre todas las cosas y entregarnos a Él, no como decir, me voy a aprender la Biblia para ser como Jesús, sino entregar nuestra vida a Dios, entregar nuestra vida a Jesús para que Él nos pueda ayudar, Dios nos ayude, nos salve por medio de Jesús. Esta segunda verdad que nos cuenta es que Jesús es la verdad. Lejos de lo que las falsas doctrinas te quieren enseñar hoy en día, en el que se preocupan más por cómo se ve el recinto donde se predica la palabra, se preocupan más por juntar limosnas, se preocupan más por los diezmos, se preocupan más por tantas cosas. Esto por ponerte un ejemplo, que por recibir a Dios en su lugar, que por compartirle a la gente lo que realmente es Dios. Aquí Jesús nos dice que Él es la verdad. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le podemos creer si no es a Jesús? ¿Cómo podemos ir a Dios si no es por medio de Jesús? Entonces, aquí Jesús nos revela dónde está Dios. Si leemos un poquito vamos a entender dónde está Dios, quién es Dios, quién realmente es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. ¿Cuánto podemos valer para Dios? Nosotros reconociéndonos como hijos. El día de hoy entendiendo que somos estos hijos que tienen dos opciones. Puedes vivir entregando tu vida a Dios, sabiendo lo que hizo por ti, lo que hace, lo que vales para Él. O tienes la opción dos, como este hijo, que aquí vemos a los dos hijos como el ejemplo. Uno tomó su heredad y se fue lejos de su padre, de su casa. Vivió perdidamente, gastó sus bienes, se quedó sin nada. Este otro hijo, que es de esta parábola de la cual estábamos hablando, se mantuvo en casa, cuidó de su padre, cuidó de su trabajo, cuidó de su familia, y aún Dios le bendijo. Nunca pasaron hambre, nunca se quedaron sin nada. Entonces, el día de hoy esta parte es la que yo quiero que entiendas, que Dios te ve como a su hijo y que te da la libertad de que tú escojas cómo quieres ser. Y entendiendo que si tú decides seguirlo a Él, que si tú decides estar con Él, que si tú decides su ejemplo, que si tú decides reconocerte, humillarte ante Él para que Él sea quien forme tu vida, que sea quien forme tu corazón, quien te dé este entendimiento, el día de hoy te está esperando para recibirte con los brazos abiertos. La última verdad que nos menciona Jesús en este versículo es que Jesús es la vida. No nos habla solo de confiar en el mañana, en decir, yo tengo tu vida bajo control, el día de mañana vas a estar bien, no te va a pasar nada, sino que
no viéndolo como la vida futura, sino también entregándole a Él nuestra vida para que Él sea el dueño, Jesús como la vida, y nos pueda restaurar, que nos restaure a través de Él. Y si nuestra vida es restaurada por medio de Él, nos va a llevar a una rendición. Qué maravilloso es cuando nosotros nos rendimos ante Dios, porque entonces Dios nos desarma para construirnos. Dios disuelve nuestro corazón para llenarlo, así como el alfarero al barro que lo deshace para volver a formar un nuevo vaso, así Dios hace con nosotros por medio de Jesús. Entonces, tres verdades tenemos el día de hoy, amados, que es: Jesús es el camino. Regresemos al camino de la verdad, al camino de las buenas obras, al camino donde Dios nos manda llamar, que estemos ahí en esa vereda, en esa senda de justicia. Creámosle, Jesús es la verdad. En su momento muchos decían que no, ponían en tela de juicio, aun cuando Él hacía increíbles maravillas, lo ponían en tela de juicio. Y yo digo, si hoy viéramos a Jesús, ¿le creeríamos? Nos dejó su ejemplo aquí. No hay nada más verídico para mí que la Escritura. Entonces, hoy decido creer. Jesús es la vida. Una tercera verdad que nos confronta a pensar si nuestra vida está del lado bueno, de qué lado está. ¿Cómo queremos dirigir nuestra vida? ¿Vacía, llena de excesos, llenas de pecado? ¿O quieres tener una vida de bendición, de pureza, de estar pegado a Dios, donde tú le hablas y Dios te responde? Una vez que reconocemos la necesidad que tenemos una vez que reconocemos la necesidad que tenemos de ir con Dios o de ir para con Dios, tenemos que entender que no es algo que pase porque sí, no es algo que hacemos en automático. No te despiertas un día y dices, hoy sí voy a seguir a Jesús, mañana no. Hoy sí voy a atender a lo que Dios me está llamando, mañana no. Sino que tenemos que ser conscientes de esta decisión y de decir, ¿sabes qué? Hoy quiero tomar la decisión de seguir a Dios. Quiero tomar la decisión de estar para Él. Quiero tomar la decisión de atender su llamado. Y una vez que entreguemos nuestra vida a Dios y permitirle que, rogando de su misericordia, porque nosotros somos nada ante Dios, decirle, y no pensar que solo porque Dios nos ama nos va a pasar por alto todo lo que hagamos. Recordemos que dice la Escritura que aún Dios puede darle hijos, puede generar hijos a través de las rocas, por un medio de una piedra. O sea, no nos creamos importantes o relevantes para Dios, porque nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces, entendamos eso con urgencia y con una necesidad. Así como el hijo pródigo, sigamos leyendo en Lucas 15 del 17 al 24, dice: después de que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Maravilloso. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué pasó cuando el hijo reconoció que había pecado contra el cielo y contra su padre? Volvió, y el padre, lejos de estar enojado, lejos de estar molesto, lejos de estar distraído, dice aquí que dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, desde que lo vio a la distancia, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y no bastando con eso, no bastando solo con perdonarlo y recibirlo, lo vistió con las mejores vestiduras, mató a un becerro gordo, que en ese entonces era lo más preciado del ganado,
e hicieron fiesta y se regocijaron porque el hijo volvió a su casa. El tema del otro hijo, lo que pasa más adelante es para otra ocasión, para otro tema, pero aquí es importante reconocer esto. Entender así como el hijo pródigo vuelve y se hizo cargo, y atendió a su corazón y a su llamado de decir, tengo que volver. Nadie lo cargó de regreso. El padre no le rogó que se quedara ni que volviera. Nadie decidió por él. Él solo atendió el llamado que tenía a su conciencia, el saber que había hecho mal. Y lo reconoció y volvió al Padre y el Padre lo recibió. Y qué maravillosa es esta historia, porque hoy en día nos invita a nosotros también a volver. Nos invita a reconocer que hemos pecado, que somos faltos, que tenemos necesidad de Dios. Y si a ti te hace falta algo, si a ti sientes que has pecado, vuelve al Padre y el Padre en su infinita misericordia te va a recibir, pero hazlo ahora que tienes oportunidad. No vaya a ser que el día de mañana perezcas y entonces te haya faltado arrepentirte de tus pecados, te haya faltado reconocer a Dios. Pensemos ahora en el Padre, cómo se regocija al recibirle, cómo lo atiende y le da lo mejor de lo mejor. Así Dios hoy te quiere dar lo mejor de lo mejor, pero solo si tú estás dispuesto a volver a casa, solo si tú estás dispuesto a entregarte a Él. Hoy Dios te manda a volver a su camino, a atender la verdad y recuperar tu vida, que en apariencia a lo mejor está bien, que hoy piensas que no te falta nada, pero que en la noche, pero que cuando estás solo, pero que cuando sientes ese vacío, esa necesidad de Dios, y a lo mejor no la catalogas como necesidad de Dios, dices, tengo dinero, me falta más dinero, tengo éxito, me falta más éxito, y ese es un problema. La pregunta es, ¿qué tanto tienes de Dios? ¿O tienes a Dios? ¿Tienes a Dios en tu vida? ¿Reconoces que tienes a Dios, que necesitas de Dios en tu vida? Hoy, por medio de Jesús, tenemos que reconocer a Dios como el camino, la verdad y la vida. Y Dios te va a recibir con los brazos abiertos si estás dispuesto a seguirle, con todo lo que conlleva seguirle, atender sus mandamientos, trabajar en tu vida para cambiar todo aquello que te hace mal. Hoy la invitación es abierta a todo el público para que aquella persona que siente que perdió la esperanza pueda volver a Dios, pueda reconocer que es un pecador y pedir perdón hacia con Dios y volver al camino, así como este hijo lo reconoció en su corazón y supo que tenía que volver y su padre estaba ahí. Hoy Dios está ahí para recibirte, pero búscalo mientras puede ser hallado, porque si dejamos pasar el tiempo, si el día de mañana creo que hoy es domingo, la siguiente semana puede que lo busque, o en un mes, o ya cuando perdí el trabajo lo busco, o ya cuando perdí el dinero lo busco, cuando no tengo salud lo busco. Créeme que hoy es el mejor momento para buscarlo. Hoy entrégate a Él y reconócelo, porque nos demostró que es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros no basamos nuestra esperanza en Dios, entonces ¿en quién? El hombre no te puede asegurar que vas a vivir un día. El hombre ni siquiera sabe por qué el corazón late. Solamente Dios, que hizo todas las cosas, sabe cuándo nos va a ocurrir, qué nos va a ocurrir, cuándo nuestro corazón deja de latir. Entonces, atiende al llamado de Dios y búscalo hoy para que pueda recibirte, para que puedas vestirte de esa bendición que Dios te quiere dar. Y vas a encontrarlo. El que busca encuentra, pero hay que buscarlo, y hay que buscarlo de todo corazón para que lo podamos encontrar. Entonces, pues este es el mensaje que quiero compartirte. Cerramos dándole gracias a Dios porque nos permite haber recibido su palabra. Señor, te doy gracias porque hoy nos permitiste concluir este mensaje. Señor, te pido que sea recibido en el corazón de cada persona que lo vea, Señor, y que podamos atender tu llamado el día de hoy, Señor, que podamos reconocerte en cada momento de nuestra vida, Señor, que no te dejemos como algo para el final, sino
como algo principal, como lo más importante de nuestro día, Señor, para que así podamos también crecer en la fe, Señor, que podamos crecer en nuestro entendimiento y madurar espiritualmente, Señor. Hoy ven y obra en nuestra vida para que podamos recibirte. En el nombre de Jesús. Amén. Pues es todo, estamos despedidos, espero que les haya sido de bendición y nos estamos viendo en un próximo mensaje. Hasta luego.